Exactamente. Le damos un fuerte aplauso a María Elena Úbeda Castillo, representante adjunta de UNICEF. Bienvenida. Bienvenida. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Juan y Cata. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, poder acompañarlos durante esta jornada. Yo quisiera comentarles que además de tener este espacio tan interesante que ya ha llevado días, como nos comentaban Luisa y Mariana, donde hemos podido promover la conversación y el diálogo entre jóvenes, adolescentes y también con diferentes sectores sociales, tomadores de decisiones, y poder tener una conversación sobre los temas que les interesan a las adolescencias y las juventudes. El Sistema de Naciones Unidas también tiene como encargo, y es parte de nuestro compromiso con las adolescencias y las juventudes, generar evidencia con diferentes miradas sociales sobre cuál es la situación de las y los adolescentes, cómo han evolucionado las políticas públicas, cuáles son los avances, los desafíos que todavía tenemos en el país y que esto permita informar la toma de decisiones que les afectan. Así que hoy voy a tener el gusto de introducir la próxima sesión, que es un conversatorio entre Néstor López, quien es el consultor, que es sociólogo y ha estado a cargo de realizar este estudio que ahora nos comentaban Juan y Cata, y también presentarle a mis colegas Naila Procopio y también a Tomás Quiroga de UNFPA y de UNICEF, que van a conversar con Néstor para que nos cuente cuáles son los hallazgos y los principales resultados de este estudio. Así que espero que lo disfruten y que podamos hacerle también muchas preguntas. Gracias, Néstor. Gracias, colegas. Gracias por la presentación. Buenas, ¿cómo están? Hola a todos. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Qué bueno. Esperamos que muy bien, porque nosotros también. Nos parece importante reconocer el rol de las adolescencias y las juventudes en estos tipos de espacios, porque sabemos lo trascendental que es construir redes. Entendemos que los derechos los conquistamos entre todos y sentíamos que era importante visibilizar la lucha de las adolescencias y las juventudes. Bueno, hola a todos. Primero que nada, decirles que estamos muy contentes de estar acá hoy y que les agradecemos un montón por acercarse, y que para nosotros, desde UNFPA y UNICEF, es muy importante contar con ustedes acá hoy y que formen parte de este intercambio. Y un poco para abrir este espacio, con Tommy pensábamos que es importante resaltar el rol que tuvieron adolescentes y jóvenes a lo largo de la historia para tener los derechos que hoy tenemos, y sobre todo también para sostener en agenda los derechos que tenemos y los que queremos tener. Así que es por eso también que cobra sentido y relevancia tener Plan A y el encuentro que estamos teniendo. Y un poco para nutrir esta conversación tenemos un invitado muy especial, que es Néstor. Gracias, Néstor, por estar acá acompañándonos. Así que le voy a pasar a Tommy. Con Tommy estuvimos pensando unas preguntas que nos parecían significativas para compartir en este espacio, así que esperamos también que todos lo puedan aprovechar. Bueno, Néstor, en estos 40 años de democracia ininterrumpidas, ¿cuáles fueron los hitos y actores que tuvieron implicancia en la construcción de la agenda de las adolescencias y las juventudes? Bueno, antes que nada, hola. Buenas tardes. Un gusto por estar acá, poder conversar con ustedes, y agradezco la invitación a esta conversación y a la posibilidad de trabajar este tema, que efectivamente estamos mirando cuáles fueron las principales políticas y normativas que se fueron dando desde el retorno a la democracia en el año 83 hasta ahora. Y en realidad es una historia muy compleja, porque empieza con la hoja muy en blanco. O sea, cuando en el año 83, cuando recuperamos la democracia, primero no existía la adolescencia como un grupo que fuera relevante en el campo de las políticas, y me animaría a decir que fuera relevante en la sociedad en general. Pasaba muy inadvertida la adolescencia, no tenía el estatus y el lugar que tiene hoy. Y además no había ninguna ley que regulara la relación del Estado con la adolescencia. Las pocas que habían eran desde una perspectiva muy nociva hacia los adolescentes. O sea, realmente se parte desde un punto, diría casi ni de cero, en algunos aspectos desde un punto negativo. Y efectivamente se inicia todo un proceso que llega hasta hoy, que es un proceso continuo, que está muy avanzado, pero al mismo tiempo muy incompleto, o sea, donde todavía queda mucho por hacer.
Y en principio me parece importante esto, pensar que es una constante, un continuo que se fue dando, pero sí es posible identificar algunos hitos en ese recorrido, tanto en el campo de las leyes como en el campo de las políticas. Y voy a tratar de ser breve. En realidad el elemento que reconfigura todo el escenario y que significa realmente un cambio sustantivo es obviamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de los Adolescentes. En realidad la Convención está planteada como derechos del niño, pero incluye las adolescencias. Y desde esa perspectiva, la relevancia que tiene en la reconfiguración del escenario en el cual se definen las políticas dirigidas a niñeces y adolescencias, un elemento clave, un primer elemento clave tiene que ver con la ratificación que hace el Estado argentino a esa convención. Cuando el Estado argentino, en el acto de ratificar, lo que está haciendo es apropiándosela y comprometerse a llevar adelante, digamos, los cambios necesarios para que el mandato de la convención, digamos, sea efectivo. Eso se da en el año 1990, un año después de la convención. Y me preguntás por actores. Es interesante porque a un año de la convención realmente eran muy pocos los actores que estaban realmente trabajando el tema de la bandera, digamos, de los derechos de la niñez. Eran algunos organismos de derechos humanos que fueron promotores de esto desde el principio. Y hay que reconocer que ahí la oficina de UNICEF Argentina tuvo un rol clave porque estaba en el mandato precisamente de la oficina en ese momento promover todos los cambios necesarios para que se implemente realmente la convención. Y el primer cambio necesario era precisamente que el Estado lo ratificara. Hay una narración que hace quien era el director de ese momento, Eduardo Bustelo, en una publicación que publicó UNICEF con motivo de los 30 años de la Convención, que es muy conmovedora, porque él ahí de alguna manera describe la soledad. Acá está Norberto Liski, que fue testigo de esa soledad y partícipe de ese proceso en la cual se da ese momento de ratificación y cuenta un poco el anecdotario que hay ahí. Él lo describe casi como un momento triste en el sentido de precisamente esa sociedad, la dificultad de poner el tema, pero el logro que eso significó, que realmente es un logro clave. Segundo hito, me parece, en el marco normativo, que tiene que ver cuando en el año 1994 se hace una reforma de la Constitución y en esa reforma se incluye un artículo que dice que todos los tratados internacionales ratificados por la Argentina pasan a formar parte del texto constitucional, o sea, ahí la Convención, además de los otros tratados, adquiere un estatus constitucional. Eso es también fundamental porque tiene un efecto de arrastre muy fuerte. ¿Quiénes son los actores ahí? Nuevamente, los organismos de derechos humanos fueron claves en la incidencia, el trabajo de incidencia que hacían sobre los constituyentes, que en sí mismos también tuvieron un trabajo clave, los miembros de quienes tuvieron la responsabilidad de discutir y redactar la reforma de la Constitución, y ahí aparecen también con mucha presencia los organismos internacionales, que también tuvieron un trabajo muy cercano con todos quienes tuvieron esa responsabilidad. Ahora, el gran hito, podríamos decir, el elemento clave, el que realmente reconfigura todo, es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la 26.061. Esa ley es del año 2005 y es clave. O sea, ahí sí se redefine toda la reconfiguración necesaria en términos institucionales y demás para adecuar el funcionamiento del Estado a los compromisos asumidos con la Convención. Ahora, fíjense ustedes que desde el año 90 en que se ratifica la Convención hasta que surge esa ley pasan 15 años. Y ahí hay una historia sumamente interesante, volviendo al tema de los actores, que tiene que ver con cómo en ese momento, durante la década del 90, el Estado Nacional no tuvo un liderazgo claro en lo que tiene que ver con el tema de los derechos de las niñeces y adolescencias, y ese liderazgo lo toman las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, y ahí fue clave el rol de las áreas de niñez y adolescencia de muchas provincias, que empezaron a trabajar conjuntamente. Hubo un primer encuentro en el año 92, o sea, apenas hecha la ratificación, un encuentro en Tucumán, donde se empiezan a discutir cuáles serían las estrategias para poder empezar a implementar la convención. Esos encuentros se empiezan a repetir al punto que en el año 95 tenemos la primera ley, que es la de Mendoza. O sea, varias provincias tuvieron leyes de protección antes que el Estado Nacional. Y luego sí, hacia finales de esa década y comienzos de la década del 2000, empiezan a aparecer una serie de proyectos que se van presentando, que se van discutiendo, algunos se caen hasta que termina entrando el proyecto que está vigente hoy, que es el que realmente se considera en ese momento que expresa claramente el espíritu, digamos, de la Convención. Y ese es un proceso sumamente interesante, y lo interesante de ese proceso es cómo es claramente desde abajo hacia arriba, digamos,
cómo los gobiernos locales, municipales también, recuerdo Guaymallén, por ejemplo, en Mendoza, tuvo un rol activo en ese proceso y demás. Y el último hito que yo diría en el campo normativo merece ser destacado, que pasa más inadvertido, pero en el tema de las adolescencias es central. Si ustedes leyeron la convención, que doy por hecho que la leyeron, si leyeron la ley de protección integral, que doy por hecho que la leyeron, lo que van a notar es que no habla específicamente de las adolescencias. Habla de niños y adolescentes casi por igual, o sea, en todas las frases aparecen juntos, no hay ni un solo artículo que específicamente hable de la adolescencia. Y entonces sí, ahí aparece el Código Civil Comercial que del año 2014, que ahí sí define adolescencia legalmente, sí define que la adolescencia es a partir de los 13 años y sí habilita el ejercicio de una serie de derechos más ligados a la vida adulta en la medida en que los chicos crecen, en un claro reconocimiento de la autonomía progresiva, que es un elemento central en la adolescencia. Entonces, ese yo diría que son 4 pilares indiscutibles, que son los que reconfiguraron todo el escenario desde el cual hoy se piensa las políticas. En términos de política, esto es muy breve, no hay pilares tan visibles, tan claros, pero sí uno podría decir ejemplos de políticas que reconfiguran y que tienen un alto impacto en la situación de las adolescencias. Pienso en educación, que la educación secundaria, sea toda la educación secundaria obligatoria, es un logro muy importante para todos quienes son adolescentes. Ustedes mismos, cuando empezaron a estudiar, la educación secundaria era obligatoria, para ustedes es un hecho natural, así es la vida. Pero cuando recuperamos la democracia en el año 83, la educación secundaria no solo no era obligatoria, sino que se tomaba examen de ingreso. O sea, si un chiquito de 12 años, quería entrar a la secundaria, daba el examen y no lo aprobaba, quedaba fuera y no podía estudiar. Ese es el escenario que teníamos en el año 83. Por lo cual, lo que hoy vemos como natural es realmente un logro increíble y muy sustantivo que tiene que ver con la vida de los adolescentes. En el tema de salud, el Plan Sumar incorporó en el año, creo que 12, un programa de salud adolescente por primera vez, que es un programa integral, sumamente rico y que incluye la posibilidad de asistir si en el consentimiento o acompañamiento de los adultos, que eso después aparece en el Código Civil. Y creo, con esto cierro, que en el tema de participación hay 2 ejemplos claves, que uno es el fortalecimiento, el reposicionamiento de los centros de estudiantes en el gobierno de las escuelas y obviamente la posibilidad de ejercer el derecho al voto desde los 16 años. Esos serían también como ejemplos de hechos que tuvieron un alto impacto en lo que es hoy la situación de las adolescencias, ¿no? Buenísimo, Néstor, súper interesante. Y por ahí nos quedamos con esta última parte que mencionabas, la participación. Como saben, la participación juvenil es una de las temáticas que las chicas pusieron en agenda y que en este marco de Plan A estamos posicionando también. Y queríamos preguntarte, a nivel social y político, ¿cuáles crees que son las tensiones y los desafíos que hay para que se incorporen efectivamente las voces de adolescentes y jóvenes? Bueno, es muchos desafíos que quedan. Cuando uno tiene toda esta imagen, toda esta información sobre la mesa que tiene que ver con la construcción de este documento, hay un elemento que aparece muy visible, que es el contraste que hay entre la solidez y la calidad del marco normativo que tenemos y cierta debilidad en el campo de las políticas. O sea, hay un desajuste ahí en tener un marco normativo, un conjunto de leyes a primer nivel, a nivel global, en términos de garantía de derechos humanos, pero tenemos un conjunto de políticas que todavía adolecen de cierta debilidad, cierta escasez en la efectividad en algunos casos, políticas desarticuladas, etc. Yo creo que ahí es donde está el principal desafío, el principal tema. Las causas son múltiples, las hipótesis que podemos trabajar son múltiples. Pero por ahí, teniendo en cuenta este punto de invitar a la participación, creo que hay un punto en particular que podríamos traer y con esto quiero cerrar. Uno de los temas centrales que para mí está detrás de esta dificultad de materializar esas políticas es, podríamos decir, la mala fama que tiene la adolescencia, la mala imagen que todavía persiste en las adolescencias y que hace obstáculo a cualquier intento de políticas. Todos hablamos de sociedad adultocéntrica, hay muchas maneras de pensarla. A mí me gusta mucho la imagen de la sociedad adultocéntrica en la medida en que cree que la adultez es el momento privilegiado de la vida, es la vida, y que todo adolescente o joven no es más que un adulto en formación, no es más que una persona inacabada, incompleta, inconclusa. Por consiguiente, es alguien peligroso, impredecible, que hay que orientar, encauzar, disciplinar. Esa imagen está muy presente todavía en el diseño de muchas políticas, cuyo rol, el rol del Estado sería ese, encauzar, disciplinar.
y está muy presente en la sociedad en su conjunto. En la medida en que persista eso, difícilmente se pueda consolidar un esquema de políticas que sea de desarrollo integral y plena garantía de derechos. Y creo que ese es el punto clave. Un funcionario que trabaja en estos temas me decía, cuando queremos desarrollar un programa de primera infancia, todo el mundo se suma, todos quieren participar. Cuando proponemos un programa de adolescencia, me miran con cara de, ¿te parece? Es medio peligroso, es complicado y demás. Creo que hay que romper con eso y creo que ahí ustedes tienen, las adolescencias en general, un rol claro que es trabajar en el reposicionamiento de las adolescencias en el sentido común de la gente, romper con esa mirada autocéntrica, mostrar la centralidad que tiene la adolescencia como toda etapa de la vida en el conjunto de la sociedad, todo lo que tienen para aportar. Y cierro con una frase de un sociólogo francés que dice que el gran problema que tenemos con las adolescencias es que el desajuste que hay entre de todo aquello que pueden hacer y lo poco que se les deja hacer. Buenísimo, Néstor. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es muy importante contar con tus palabras y también poner un poco en escena y en agenda estas temáticas que sabemos que son importantes y un poco lo que estuvimos charlando ahora se complementa y se retroalimenta con el documento que estuvieron produciendo les chiques, que bueno, decimos ayer y hoy, pero en realidad ya hace unos meses que vienen trabajando en estas ideas, tanto quienes les 50 que están acompañándonos hoy acá, como también muchos otros adolescentes y jóvenes que estuvieron acompañándonos virtualmente y que algunos seguramente están viéndonos por stream. Así que también agradecerles a ellos su participación y todos sus aportes. Y esperamos también contar con ustedes, les adultos que están acá hoy acompañándonos, para juntos poder impulsar la agenda de juventudes. Gracias.